Es ya la 1:25 de la tarde, ¿no? Ya la 1:20, si voy a decir de la mañana, nos hubiéramos ido a la madrugada. La 1:25 de la tarde. ¿Es buena hora para hablar de filosofía? No se me pongan así tensos. También puede ser una buena hora para hablar de filosofía y de mujeres filósofas. Vamos a hablar de esto con nuestra siguiente invitada, que es Carmen Sánchez, que es la autora de Filósofas de las que nadie me habló. Bueno, Carmen, muy buenas. Muy buenas. ¿Es buena hora ahora para Muy hablar buena, de filosofía? Estupenda, yo creo que peores... ¿Hay peores horas? Peores horas, Hombre, a, es que las tú, 12, claro, a las 11 de la noche, 10 de la noche. Es que tú, además, hasta hace poco eras profesora. He impartido clase en el nocturno y te puedo asegurar que esas horas son mucho peores que esta. Hablar rey de filosofía a las 9 de la noche como... A las 10, de 10 a 11. De 10 a 11. Que estás más próximo a dormir los que... sueños de Morfeo. Bueno, en este caso, te has tirado muchos años de tu carrera profesional como profesora impartiendo filosofía. Y durante todo ese tiempo, durante todo ese periplo, claro, hablabas más de filósofos, pero ¿y de filósofas? ¿Hablabas o no hablabas? Yo sí, pero no estaban incluidas en los planes de estudio ni en los libros de texto, en la programación. Siempre he intentado reivindicar el papel de la mujer, de la filosofía en los planes de estudio, pero concretamente en la asignatura de filosofía pues brillaban por su ausencia. No había absolutamente ninguna pensadora. Hace un tiempo se impartía un tema de María Zambrano, que es una filósofa española, malagueña, y luego pues por distintas circunstancias nos redujeron las horas de filosofía y acortaron temas y no se les ocurrió otra cosa pues que eliminar a la única mujer que había. Vaya. Todos varones, absolutamente todos. Vaya, por Dios, qué casualidad, qué casualidad. Pero bueno, pero mujeres filósofas, aunque alguno puede estar preguntando. Claro, además puede acordar de Aristóteles, de Demóstenes, ¿puede ser? Platón, Sócrates, y dice, pero mujeres no. Ninguna. Mujeres no. Y claro, pero sí, a verlas sí había. Muchas, sí. Muchas. Y claro, yo así, bicheando un poco, haciendo un poquito de investigación por internet, claro, encontraba, ¿por qué no había mujeres filósofas? Y es que era el pensamiento o un poco la idea en la antigüedad, y ya no vamos a la antigüedad, era que la mujer como que no estaba preparado para el pensamiento crítico o para ese pensamiento abstracto. Efectivamente, bueno, pues se consideraba que la mujer tenía que estar recluida en el espacio privado. Las contribuciones de algunas brillantes mujeres que hubo en distintos periodos históricos se atribuyeron a varones. Se apropiaron de sus ideas, otras obras las hicieron directamente desaparecer, algunas tuvieron que escribir con seudónimo, pues porque estaba vedado, era un tipo de conocimiento que estaba completamente vedado a la mujer, ¿no? Pero a verla, las hay y las ha habido, y claro, pero ¿cómo han podido llegar a nuestros días que ellas hicieron? Han llegado a nuestros días. Por ejemplo, Aspasia de Mileto, que es la primera autora que trató en el libro, de la segunda mitad del siglo V a.C., pues a través de testimonios, pues por ejemplo, de Platón, de Aristófanes, de Sófocles, de Anaságoras, pues hablan de ella como una brillante maestra de retórica. Sin embargo, curiosamente, el papel que han destacado de Aspasia de Mileto no ha sido el de una brillante maestra de retórica, oradora, sino etaira, de ser una etaira. Las etairas eran prostitutas. Es decir, que una mujer que no se casaba en aquella época, pues o bien era una etaira o una concubina. Y aquellas que, bueno, pues que se atrevieron, que tuvieron la valentía de romper con las restricciones impuestas socialmente a la mujer, pues ser libres se consideraban pues etairas, y ese es el papel que se le ha asignado tanto a Aspasia de Mileto como a Hiparquia de Maronea, que es otro personaje que trato en el libro, pues las tacharon de libertinas y de etairas. Vaya, y esto
no es de hace un siglo, ¿eh? Esto es de hace muchos. Muchos. De la antigüedad, o sea que Sin embargo, hablamos de la Grecia, de Roma. Perdón, sí. Sin embargo, en aquel periodo, segunda mitad del siglo V antes de Cristo, ya se estaba gestando un importante movimiento de reivindicación por la emancipación de la mujer, incluso entre algunos hombres. Esta tesis la mantiene José Solana Dueso, que en su libro Aspasia y la emancipación de la mujer, en la que plantea que hay un importante movimiento de vindicación, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo pues de Lisístrata, de Aristófanes, que en tono de comedia narra la huelga sexual de las mujeres, o Medea de Eurípides, ¿no? Que es una tragedia que narra, pues, que ha sido representada muchísimas veces en el teatro, pues narra en tono de tragedia la venganza de Medea hacia su esposo infiel. Y luego pues tenemos el ejemplo de Aspasia, ¿no? Es decir, que hay un importante movimiento, un revulsivo, bueno, pues de reivindicación por la libertad y por ocupar el espacio público. Bueno, en este caso tú has recopilado esas distintas historias, tú has elegido a 9 filósofas. ¿Que ha sido por orden cronológico o por qué orden criterio? por orden cronológico, porque además pienso que estas 9 autoras son fundamentales para incluirlas en un temario, en un libro de texto, y por la relevancia que tienen en el pensamiento las contribuciones tan importantes, ¿no? Y creo, esa ha sido mi elección, porque la cantidad es ingente, sobre todo en la filosofía contemporánea, y en algún momento tienes que acotar y parar. Y estas 9 mujeres pues me parece que son fundamentales, ¿no? para incluirlas en un temario. Por eso pienso que puede ser un material complementario, ¿no? Complementario para estudiantes de secundaria y bachillerato. Bueno, como tú has dedicado mucho tiempo a enseñar la filosofía, has querido también utilizar un lenguaje que sea muy accesible. Efectivamente, es un lenguaje ameno, configurado en hipotéticos diarios y cartas biográficas escritas en primera persona. Y bueno, pues con la intención precisamente de que sea de fácil lectura, que sea ameno pues para estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también, bueno, pues para cualquier persona que quiera hacerse una idea somera, ¿no?, del contexto histórico y pensamiento de estas ilustres mujeres. ¿Alguna historia así especialmente llamativa de estas 9 filósofas? Pues mira, a mí me ha llamado especialmente la atención Cristina de Pizán, del siglo XIV, Edad Media. Ten en cuenta que estamos hablando de la Edad Media. Por ser una mujer visionaria, una mujer que se adelantó muchísimo a su tiempo. Y me ha llamado muchísimo la atención porque es la que menos conocía, ¿no? Y esta mujer pues fue la primera que pudo vivir de lo que ella escribía, de sus libros. Y vindicaba, pues a favor de, reivindicaba pues que precisamente las mujeres se ocuparan de sus propios negocios, tierras, que pudieran ocuparse de sus propios negocios, tierras, que aprendieran a cuidarse de sí mismas. Y a raíz de eso escribió una obra que se llama La ciudad, el tesoro de las damas, en la que bueno, pues es como una especie de manual en la que intenta enseñar a las mujeres a cuidarse de sí mismas, cómo tienen que cuidarse, cuidar de sus tierras, de sus negocios. Esta mujer se quedó viuda a la edad de 25 años, se tuvo que hacer cargo, era de la clase acomodada, ¿no? Pero de pronto, pues de manera sobrevenida, se quedó viuda y se tuvo que hacer cargo de su madre, sus hijos, sus sobrinos, y no tenía medios económicos, porque lo que le correspondía como viuda... El quedarte viuda era como ya quedarte proscrita en la sociedad. De hecho, se pasó 14 años litigando para obtener lo que le correspondía como viuda, ¿no?, el salario y las propiedades de su esposo, para poder ocuparse de los negocios y finanzas de su esposo. Pero todo fue en vano. Y a partir de ahí, bueno, pues tuvo que ponerse a escribir, ¿no? Y fue una autora muy, muy célebre en aquella época, y gracias a eso pudo vivir de sus escritos. Y luego también me ha llamado especialmente la atención, a mí personalmente, porque es la autora que menos conocía, la más fascinante, Harry Taylor. Harry Taylor es del siglo XIX,
es la esposa de Stuart Mill, era la esposa de Stuart Mill y fue una de las primeras sufragistas. Y me ha llamado mucho la atención porque yo había leído a Stuart Mill, ¿no? Y concretamente el libro de Economía Política, que es el capítulo 7º, es el más conocido. Y ahora, bueno, pues a raíz de esta indagación veo que lo había escrito Henry Taylor. Lo había escrito además. Stuart Mill en su autobiografía deja bien claro que muchos de sus escritos se deben enteramente a su esposa, que los ha escrito ella. Pero lo firmaba él. Lo firmaba él. La misma Henry Taylor le sugirió a Stuart Mill que pusiera su nombre, el nombre de él, porque Stuart Mill le dijo, venga, vamos a poner tu nombre, ¿no?, en alguna obra. Y dijo ella, no, tu nombre, porque eres un autor consagrado y si publico con mi nombre no lo va a vender nadie. De hecho, fíjate que Mary Shelley, la hija de Mary Wollstonecraft, que es otra personaje de la que hablo en el libro, sabes que escribió Frankenstein, ¿no? Pues cuando publicó la obra de Frankenstein, se había publicado al mismo tiempo El vampiro, de Polidori, ¿no? Esta obra se escribió con un seudónimo, entonces empezó a venderse, se vendieron muchísimos ejemplares. Pero cuando se enteraron que lo había escrito una mujer, las ventas empezaron a caer en picado, completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el motivo de que no se atrevieran a publicar con su nombre, porque aparte de que no se vendía nada que publicara una mujer, pues estaba muy mal visto, ¿no? Bueno, para que vean que el tema de los prejuicios es una historia de mucho recorrido, y es ahora un poco cuando se está consiguiendo, ¿no? Sí. Dar luz, ¿no?, al trabajo y al papel que tenían. A la visibilidad, a la visibilización, efectivamente. Bueno, este es el objetivo de la publicación del libro, pues visibilizar a estas pensadoras, ¿no?, que han sido silenciadas sistemáticamente a lo largo de la historia, ¿no? Es que, como dice Ana de Miguel, una filósofa que se llama Ana de Miguel, se ha propagado, ¿no?, a lo largo de la historia, una doble verdad con valores morales y fines distintos para hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, y Ana de Miguel nos invita a afrontar la realidad de cara y dar luz a la otra parte de la verdad. Y esto es lo que pretende este libro, ¿no?, dar visibilidad a la otra parte de la historia, ¿no? Porque hay autoras como Simone de Beauvoir, ¿no?, que tienen pues una cantidad de libros escritos y pensamientos pues muy interesantes, que podían estar en los libros de texto ocupando un lugar central, no en los márgenes de los libros como a veces aparecen, junto a los autores, ¿no?, grandes de la filosofía. Bueno, aquí tengo unas palabras en tu libro, en la contraportada, vienen unas palabras del presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, de Rafael Guardiola, donde dice que has tenido la feliz idea de acabar con esta ignorancia, o por lo menos parcialmente intentar acabar con ella y encender, dicen, los motores del aprendizaje contando historias. En este caso, pues esta oportunidad de conocer la historia de 9 mujeres que tuvieron que luchar contra viento y marea, tuvieron que ir contra unas tendencias que era donde decía la mujer, este es tu papel, por decir, en la casa, dedicarte al cuidado de la familia, de los hijos, y de ahí no te salgas. Sí, sí. Ni tienes capacidad ni para pensar, ni para crear, ni nada. Solamente eras como alguien con unas labores muy concretas. Labores domésticas, economía doméstica. Bueno, pues como decíamos, este libro que nos está presentando ahora mismo nuestra querida Carmen Sánchez, lo van a poder ver y van a tener la oportunidad de tener contacto directo contigo la semana que viene, en el Hospitalillo. En el Hospitalillo, el día 7 a las 7 de la tarde. Día 7 a las 7 de la tarde. Lo he buscado. Busca todo coincidiendo. Sí, un día antes. Justo te ha faltado que fueran 7 filósofas en vez de 9. Sí, es verdad. Sí, no había caído. El 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, pues no había caído en que Andrés ha elegido el editor este día, justo un día antes del 8 de marzo. Porque tú tenías la idea de escribir el libro, o
¿O esto te ha venido por otro lado? Pues mira, en un principio no tenía la idea de publicarlo. Yo escribí, en un principio iban a ser cuentos que después se convirtieron en relatos y fundamentalmente, bueno, para que mi nieta y estudiantes, mis alumnos, exalumnos, pues conocieran las filósofas de las que a mí no me hablaron. Ni me hablaron en el instituto ni me hablaron en la carrera de filosofía, porque cuando yo estudié la carrera en Granada, en los planes de estudio no se hablaba de ninguna de estas mujeres, ni de Hiparquia de Maronea, ni de Aspasia de Mileto, si acaso muy sutilmente algún profesor para destacar el que eran hetairas, no para destacar el que eran brillantes maestras de retórica o de oratoria. Y Simone de Beauvoir, por ejemplo, yo recuerdo que las primeras traducciones en castellano que llegaron a Granada, yo las leía fuera de la facultad en la librería Mujeres, que era la única librería donde llegaban. No se hablaba de ninguna, ni siquiera de Hannah Arendt, del siglo XX, que es una autora fundamental en el pensamiento político y filosófico contemporáneo. Y bueno, pues tuve que ir leyéndolas fuera de la facultad. Bueno, pues filósofas de las que nadie me habló. Esa será la historia que sí vas a contar y sí vas a poder dar a conocer, por lo menos este martes, como decíamos, 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Hospital Real de la Misericordia, donde tendrán ese encuentro para la presentación de este libro que edita Ediciones Algorfa. Muy bien, pues mucha suerte con estas historias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros, cara, que nos marchamos hasta Puerto Banús, donde desde ayer hay una exposición, como han hecho ya en otras ocasiones, a plena marina, va a decir, allí, a plena naturaleza, en pleno aire libre, allí en la visita, cuando dando una vuelta, pues de unas estatuas de unos tamaños bastante considerables. Vamos a ver cómo es esa exposición que se inauguraba ayer por la tarde. Desde hoy, día 2 de marzo, y hasta el próximo día 2 de julio, en Puerto Banús podemos disfrutar de 7 esculturas del gran escultor internacional Cristóbal Gavarrón. Unas esculturas bajo el nombre de Torres de la Alhambra, llenas de colorido, de gran tamaño y repartidas por todo lo que es el puerto. Bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Porque es un referente, el Puerto Banús es un referente además donde la Alhambra, que es la obra que se expone en las Torres de la Alhambra, se refería a una convivencia hace siglos, ¿no? Y qué mejor sitio que Banús, que es un sitio donde hay tantas culturas, tantas razas, tantas religiones, tantas lenguas, ¿no? No, yo hago obra de taller, digamos, normal, pintura, escultura de tamaño más pequeño, pero tengo una gran parte desde siempre en hacer grandes esculturas públicas, lo que se refiere para estar fuera o para grandes acontecimientos. Igual que he hecho Barcelona 92, con unos grandes murales, o Sevilla 92 también, o Atlanta, los Juegos Olímpicos de Atlanta. Me refiero, hago mucha obra pública en cualquier parte del mundo y siempre tiene que ser, evidentemente, al ser pública, de tamaño grande. Paseado por el mundo entero, José Luis de 2027, por toda España, las ciudades más importantes. Muy complicado, primero por la tecnología que hay que emplear. Uno para hacer una escultura de tamaño pequeño, bueno, tamaño hasta 2 metros, pues utilizar materiales que uno quiera hacerlo. El problema es que cuando ya estás hablando de 5, 6, 8, 20 metros, el problema es que los materiales hay que calcularlos muy bien por el viento, por el desgaste, por muchas razones, la propia construcción de la obra.
idénticas a las torres de la Alhambra, pero fijándonos en las torres que circundan la Alhambra. Fibra de vidrio y Kevlar son dos elementos que son tan fuertes como un acero, pero pesa muchísimo menos y sobre todo puedes, en este caso, hacer los modelajes de curvas y de elementos que tienen que incorporarse mucho más fácil, mucho mejor. Estoy trabajando en varias series de trabajo, una también pública, una obra que es una instalación de 99 esculturas, de un granito, en un peso entre 2-3 toneladas cada obra, y que es una instalación que conforma lo que llama el nacimiento del tiempo, el principio del ser humano, el comienzo de todo, ¿no? Pero bueno, eso tardaré 3-4 años en terminar. Bueno, pues ahí tienen un motivo más para visitar Puerto Banús, que siempre hay algo atractivo, pues darse una vuelta por ver los barcos, ver los coches, si les gustan los coches de alta gama, que es habitual que se puedan ver por allí, pues ahora también ver esas esculturas de gran tamaño. Bueno, pues al filo de la 1 de la tarde nos vamos a hacer una pausa para la publicidad, a ver si rescatamos a nuestra compañera Carmen, no iba a decir yo, a mi compañera Bárbara de Cárcel, que a ver por dónde anda, para ver que me cuente qué va a preparar, y también a nuestro último invitado de la mañana, que es un compañero de la casa que hasta ahora está haciendo un programa y vamos a intentar a ver cómo lo podemos traer para acá. Así que volvemos enseguida.